Buenas tardes, estamos en un nuevo programa de Dale Fuego, aquí en el cuarto piso de INPA, la primer fábrica recuperada del país, ya hace 19 años bajo gestión de sus trabajadores. Hoy tenemos un programa en el cual vamos a conversar con el compañero Enrique Rosa Garay. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Que es autor está presentando ahora una edición de su libro La Resistencia y el General Valle. Enrique Rosa Garay se dedica a la investigación histórica, es periodista y escritor, y ha trabajado en torno a este tema, no específicamente General Valle, pero en torno a todo el tema relacionado, según lo que veo, porque vos tenés acá, además del libro El Cordobazo, que es tu primer libro, me parece, tenés escrito Los Villaflor de Avellaneda, Rodolfo Walsh de Dramaturgo Guerrillero, Josefina Pepe de Noria, la biografía de Azucena Villaflor, Rodolfo Walsh en Cuba y la resistencia del General Valle. Pareciera como que, más allá de alguna cuestión, hay como un eje un poco en tus investigaciones, ¿no? O por lo menos hay un punto en el cual pivotean, ¿no? Valle, Walsh, hay algo que los vincula, Villaflor, la Avellaneda, las investigaciones de Walsh. Eso, que es así, como vos decís, se lo debo honestamente al viejo don Aníbal Villaflor, a quien tuve el gusto de conocer y tuve el gusto de que me recibiera en su casa ahí en Sarandí muchas veces. Y yo lo fui a ver porque había leído hacía poco tiempo el libro ¿Quién mató a Rosendo?, de Rodolfo Walsh, y fíjate qué impertinencia la mía, me pareció en ese momento como que le faltaban cosas, ¿no? Entonces yo me dije, bueno, yo tengo que ponerme a escarbar esto, a ver si esta intuición tiene algún asidero. Y me puse a investigar. Pero el primer tema era ubicar, porque yo vivo en la misma ciudad, era ubicar a la familia Villaflor. ¿Eso en qué año? Y hace tiempo yo me puse a investigar esto, fines de los 80, 88, 89, tal vez 90. 88, 89. Pero no sabía cómo llegar. Y yo ya conocía, desde hacía muy poco, pero ya conocía a Cecilia de Vincenti, hija de Azucena Villaflor, sobrina del viejo don Aníbal Villaflor y primo de Raimundo. Qué familia los Villaflor también, ¿no? Sí, complicadita la familia y comprometida al mismo tiempo. Y le planteé a ella si me llevaba a la casa, primero si conocía, me dijo que sí, entonces que me llevara a la casa histórica de los Villaflor ahí en la localidad de Sarandí. Y me dijo que sí, que como no, que la llamaron unos días, después pasaron más días, hasta que un día me llevó. Claro, el tema estaba en que ella hacía mucho que no iba por esa casa. Y viste, cuando a un pariente no lo visitas de hace mucho, te cuesta a veces volver a esa casa, por motivos diversos. Pero al fin de cuentas me llevó, me presentó a don Aníbal y a Josefina, su esposa. Vivían solos ellos en ese momento, y después de presentarme y charlar unos minutos, Cecilia se fue y me dejó ahí. Y yo empecé a pensar, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Y bueno, el viejo estuvo muy atento, me hizo sentar, preparó unos mates y estuvimos charlando un rato, pero mi preocupación era ubicarlo a Rolando Villaflor, que era un sobreviviente de aquella mesa de la Real. Pero no estaba. Entonces le dije, bueno, le dejo una notita, cuando venga, se la da, a ver si tengo alguna respuesta. Porque recordemos que cuando hablamos de los Villaflor, por ahí muchos que ven este programa o después ven el material, no lo ubican de nombre en general, es una familia que por lo menos desde los orígenes de la resistencia peronista hasta tiempos no muy lejanos tuvo un protagonismo en la militancia política y demás. Estuvo presente son protagonistas del relato de Walsh de Quién mató a Rosendo en la Real, tienen que ver con el peronismo de base, con la CGT de los argentinos, tienen que ver con todo el periodo posterior, inclusive, bueno, está desaparecido alguno de ellos, y Azucena Villaflor es
la fundadora de la Madre Plaza de Mayo, que está desaparecida, ¿no? Así es. Ya con lo que dijiste alcanzaría y sobraría, ¿no es así? Pero bien dijiste, por lo menos desde, y hablaste de la resistencia. En realidad fue bastante antes, cuando don Aníbal era obrero del cuero en la fábrica lanera argentina, en Avellaneda Centro, o en Piñeiro, ya en el barrio de Piñeiro. Él fue elegido delegado general de esa planta. Y en esa situación de delegado general se produce la prisión de Perón y la crisis que eso provocó. El 17 de octubre, claro, la prisión del 9 de octubre. La prisión previa a lo que fue el 17 de 45, octubre. claro. Entonces, cuando lo meten preso a Perón, que si no recuerdo mal fue el día 9, no estoy seguro, sí, fue el 9 de octubre, las fábricas empezaron a hervir, porque en poco tiempo Perón había logrado un grado de adhesión muy grande del movimiento obrero, y Avellaneda estaba llena de obreros. Eso es indiscutible. Entonces él, a pesar que tenía una formación anarquista desde muchachito, él cuando aparece ese coronel tan extraño que decía cosas bastante llamativas en boca de un milico, empezó a escucharlo con frecuencia y empezó esa admiración que le duró toda su vida, aunque sobre el final tuvo algunos desengaños. Pero él fue del núcleo de obreros que empezaron a armar de verdad ese 17 de octubre y empezaron a recorrer plantas y plantas y plantas, llamando un paro general el 17 de octubre. Como vos sabrás, la huelga general de parte de la CGT fue declarada para el 18, porque el 17 a la noche, cuando ven ese desastre entre comillas para ellos el desastre, quiero decir que el movimiento obrero se había movilizado sin que la CGT dijera nada, ellos rápidamente convocaron un paro para el 18 para subirse al caballo, ¿no? Y el 17 hubo una gran concentración que todos conocemos, movilizada entre otros por algunos dirigentes verdaderos, más allá de una masa que se movió porque se movió por propia voluntad, pero hubo núcleos organizados, por lo menos lo que él me contó de la zona sur del Gran Buenos Aires, que marcharon esa mañana para Plaza de Mayo. Sí, Avellaneda, Quilmes, Lanús fueron clave, ¿no? Fueron claves, claro que sí. Yo creo que sí. Insisto, había una concentración obrera muy grande. Había muchos frigoríficos, no hace falta mencionarlos, ¿no? La Negra, La Blanca, el Swift en Valentín Alsina, fábricas metalúrgicas, fábricas de armas, textiles a montones. Y el Viejo fue uno de esos que unos días antes empezó a moverse por la libertad de Perón, y es así que el mismo 17 a la mañana, en un diario que ahora no me acuerdo cuál, sale un aviso de ese movimiento que no era ni la CGT ni era nada oficial, era un movimiento que convocaba a la movilización para el 17 de octubre. Yo recorrí los archivos para ese libro muchísimo y en un solo diario encontré eso, creo que en la prensa, pero igual quedó escrito en el primero de los libros que vos mencionás, que es Los Villaflor de Avellaneda, quedó reproducido ese artículo. Y bueno, y con la caída del gobierno peronista, ¿no? En los últimos tiempos, la crisis que lleva después a la caída, el alejamiento de Perón, hasta el levantamiento de Valle. ¿Cómo fuiste viendo ese tema y cómo llegaste finalmente a trabajar el levantamiento de Valle, al general? Yo el tema de Valle puntualmente lo venía escuchando por muchas entrevistas a peronistas que algunas menciones me iban haciendo, pero todavía mi centro estaba en otro lugar. Estaba con los Villaflor, estaba con don Aníbal, y bueno, pero cuando uno investiga le aparecen numerosos temas colaterales, para la historia central son temas colaterales, pero sobre cada uno de los cuales se pueden abrir otros libros indefectiblemente. Bueno, entonces cuando ya publicado en el 93, por Ediciones de la Flor, Los Villaflor de Avellaneda, yo, bueno, viste cómo pasa, uno termina una investigación y empieza, después del mareo, empieza a ver por dónde va, ¿no? Entonces se acercaba el 40 aniversario del levantamiento de Valle. En el 96.
Había salido el libro del viejo en el 93, luego de las primeras emociones, bueno, ya se acercaba esa fecha. Y si bien yo tenía otras cosas en la cabeza, Jack Wolf andaba dando vuelta a mi cabeza, faltando 4 meses o 5 para esa fecha, digo, no, acá algo hay que hacer porque se cumplen 40 años, es una fecha importante, algo hay que hacer acá. Y entonces me puse a investigar a full. Por suerte logré la ayuda de 2 amigos, Alejandra Dandán y Bernardo Pellman, que un poco me ayudaron en tareas de archivo u otras cosas, bueno, en algunas entrevistas incluso, a poder avanzar en ese trabajo. Y ahí fui descubriendo un mundo, un pedazo de historia que yo cada día que pasaba me daba cuenta que menos conocía. Uno tiene conceptos a veces, ¿no? Sí. La resistencia peronista. Otra es que te sientes con un tipo y que te cuenten cómo armaban los caños, sí. Puntualmente. Por acá la rosca, entonces, en el caño, cómo... Bueno, todos los detalles. No es igual. Entonces, y entrevistar a otro que te diga que el hermano murió en la resistencia, y con otro que lo ves manco porque se le voló una mano con un explosivo. Entonces a uno se le va haciendo más carne en todo caso, y ya aquella necesidad, como necesidad personal, digo, de escribir algo sobre el levantamiento de Valle, se me fue haciendo cada vez más carne, más entender que era cada día más necesario, porque en realidad hay muy pocas cosas escritas sobre la resistencia peronista. Sí. Y sobre el levantamiento de Valle menos todavía. Nada. Sí, este libro, no recuerdo si hay alguno más que lo toque directamente, la verdad que no. Baschetti ha escrito algunas cosas, el propio cabo, ya me voy a acordar el nombre y te lo voy a decir, un cabo primero del ejército, Burgos, que en la cárcel escribió algunas cosas del levantamiento en Campo de Mayo puntualmente, pero es un librito que no tuvo difusión para nada. No, mirá qué interesante, es una no sabía lástima. La existencia de ese libro. Bueno, yo tuve el honor de conocerlo a Burgos, Oscar Burgos. Porque además estamos hablando de toda gente que está, que es muy vieja. La mayoría ya muerto. O muertos. La mayoría absoluta ya muerto. Debe quedar alguno por ahí que yo no conozco, pero todos los que yo entrevisté, todos. Sí, son los 90, eran ya personas muy, muy grandes. Así es, pero ya a esta altura no están, lamentablemente, porque, bueno, los años pasan para todo, ¿no es así? Entonces, ese nuevo conocimiento que yo iba teniendo, al mismo tiempo me iba dando cuenta que la población no lo conocía, que no estaba muy contado esto. Y yo seguí con mi estilo medio espontáneo que tenía para investigar, que es el tema de la entrevista. Quién sabe, por el hecho de ser periodista, le daba valor a la entrevista, ¿no? Todavía no estaba vinculado a la mecánica de la historia oral, de la Además, la historia oral en los 90 todavía no tenía digamos, no estaba instalada con más fuerza como sí, es así. Disciplina dentro de la historia. Claro, pero a mí me parecía la forma más veraz de, viste ese viejo dicho, de darle voz a los que no tienen voz. Pero tratar de hacerlo en serio, porque muchos dicen a veces darle voz a los que no tienen voz, pero después la nota editorial del periodista es mucho más larga y más profunda que la del entrevistado, ¿no? Tratar de hacer eso. Y creo que resultó bastante bien porque debe haber como 40 entrevistas en ese libro, y entre ellas varios suboficiales del ejército y también por lo menos un par de oficiales del ejército. Obviamente yo los enganché ya retirados, ¿no? Pero que pudieron contarme cosas muy puntuales y muy interesantes, como por ejemplo, dónde empezó la confabulación hacia el 56, claro. Que empezó en un buque donde tenían presos oficiales y suboficiales, y ahí un grupo de oficiales se juramentó que en cuanto lo dejen libre, porque un día los iban a dejar libre, pensaban, bueno, empezamos a trabajar para derrocar a la dictadura de la Libertadora. Bueno, estamos llegando al final del primer bloque. Vamos a seguir trabajando y hablando con Enrique Rosa Garay, periodista, escritor, investigador de historia argentina, sobre este periodo, este tema tan interesante y, como dice él, sobre todo en el aspecto de el general Valle, la resistencia en general, pero los militares, este grupo tan poco explorado. Seguimos en el siguiente bloque en apenas unos minutos.
Giramundo TV Comunitaria es un canal de televisión que se encuentra en San José, Guaymallén, provincia de Mendoza. Desde hace 7 años transmitimos para todo el barrio por el canal 34 de aire en analógico. En nuestra pantalla se proyectan producciones propias con información local y provincial, y contenidos en medios audiovisuales alternativos y populares, tanto nacionales como latinoamericanos y del mundo. Desde Giramundo TV consideramos la comunicación un derecho de todos y todas. Creemos que como ciudadanos no solo debemos ser consumidores de servicios de comunicación audiovisual, sino principalmente productores y productoras de contenidos que expresen lo que vivimos, pensamos y sentimos. Un canal de telecomunitario es un espacio de participación. La democratización de las comunicaciones debe considerar el acceso y el derecho a hacer y a hacer comunicación desde nuestros medios. Para que todas nuestras voces y miradas tengan un espacio de visibilización, acompañamos el pedido de habilitación de los canales Barricada TV, Urbana TV y Pares TV, y exigimos más concursos y licencias para radios y TVs comunitarias. Seguimos luchando por la defensa del 33% para los medios sin fines de lucro y la continuidad de las políticas de fomento y el pago de las cuotas FOMECA adeudadas. Seguimos luchando por la democratización de la comunicación. Seguimos en el segundo bloque de Dale Fuego, aquí en Barricada TV, en el 4º piso de IMPA, la primer fábrica recuperada del país. Estamos trabajando, hablando con Enrique Rosso Garay de sus diferentes investigaciones en torno a la resistencia peronista y a personas que tuvieron un gran protagonismo y que marcaron la historia argentina en esa época y para el futuro, y que todavía siguen dando mucho que investigar, hablar y aprender de ellos. Entre ellos, bueno, estábamos con el general Juan José Valle, general de brigada, ascendido a general de división post-mortem, ¿puede ser? Porque en general es muy instalado, todo el mundo cuando habla de la resistencia y habla de el levantamiento de Valle, habla del 9 de junio y los fusilamientos de José León Suárez, en su mayoría todos civiles, ¿no? Sí. Pero el movimiento fue mucho más complejo y tuvo un eje no solo civil, sino militar, ¿no? Principalmente militar. Walsh, hay que reconocerlo 1000 veces, tuvo el coraje de hacerlo casi en caliente. Claro. Su trabajo. Lo cual no era fácil en esa época. No era fácil en ese trabajo, no es fácil nunca, ¿no? Claro. Hasta con gobiernos constitucionales, sí. Meterse en temas espinosos del momento o recientes siempre es problemático, sobre todo cuando hay muertes, cuando hay fusilamientos ilegales, ¿no? Bastante difícil, menos en una dictadura, claro. Pero bueno, hay que hacer un eterno reconocimiento por ese libro, Operación Masacre, que fue hecho en la clandestinidad, la investigación y la escritura fue hecho en la clandestinidad. Entonces, esa corajeada de Walsh es la que permitió empezar a conocer sus artículos previos en periódicos nacionalistas y después en el diario de los argentinos y su libro sobre todo, que salió a finales del 57, que bueno, ese es el... Que Walsh cuenta que él creía que iba a ser un libro que le iban a arrancar de las manos y no encontraba que nadie se lo publicara, ¿no? Es así, es así. Puede ser que esta investigación, que periodísticamente es lo más, no me lo publica nadie, ¿no? Así es. Pero por eso, que es bueno, se conoce casi nada más lo del levantamiento de Valle con lo que pasó en León Suárez. Eso en buena hora, pero hubo más, como vos decís. El levantamiento comenzó, te decía en el bloque anterior, comenzó con un juramento que hubo en un barco donde estaban presos oficiales y suboficiales, un barco que estaba varado en el medio del Río de la Plata, lleno de ratas, como me contaron, y ratas hasta a las que le habían puesto nombre en algunos casos. Y ahí se hizo ese juramento.
y luego cuando los dejan en libertad tienen que estar en domicilios que tienen que informar a la justicia y no deben irse de ese domicilio. Sin embargo, los conjurados un día burlaron a la guardia que tenían en esas casas y se fueron y empezaron a vivir en la clandestinidad. Recordemos que estamos hablando de una cantidad importante de oficiales y suboficiales, sobre todo suboficiales, encarcelados por ser considerados peronistas o peligrosos para el nuevo régimen, ¿no? Yo creo que en ese momento era solo por ser peronistas, es decir, por ser los enemigos número uno de esa revolución libertadora, que por eso a Lonardi, el primer presidente de esta revolución libertadora, lo quitan del medio porque no quería ser tan duro. No era lo suficientemente duro. Claro. Aramburu y Rojas sí querían. Entonces lo corren, sube Aramburu, siempre Rojas como vicepresidente. Entonces empieza una movida que va creciendo en la clandestinidad. Hubo varios focos, no sé si yo me acordaré de todos ahora, pero hubo en Santa Rosa La Pampa, en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Avellaneda, en Constitución, en la Escuela Mecánica del Ejército de Constitución, y en el Regimiento 1 de Patricios, en Palermo, y debe haber alguno más que se me escapa ahora. Era todo un movimiento con los objetivos de tomar algunos lugares, bueno, contra el comando en jefe del ejército, por supuesto. Si me permitís decir lo del comando en jefe en particular. Haber hablado del comando, claro, porque si tenés que descabezar al comando enemigo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Claro. No decir la verdad. Vos sabés que yo conocí a un señor llamado Machado, de apellido, que era obrero textil, y que en calidad de obrero textil se hizo peronista y fue dirigente peronista y demás, ¿no? Y cuando un amigo le dice, che, se está preparando tal cosa, él se quiso sumar automáticamente. Entonces empezó a hacer las vinculaciones necesarias y en ese proceso conoció a Juan Pablo Zubiri, un hombre del ejército, oficial del ejército. Todavía tengo dudas si era del ejército o de la aeronáutica. Claro, donde en la marina era más difícil. Era más difícil. Pero había peronistas en el ejército de aeronáutica. Claro, claro. Pero fíjate cómo es de escondido todavía hoy esto, que yo que me metí en el barro, todavía no sé si era del ejército o de la aeronáutica. Yo creo que era del ejército. Es más, creo que era un tipo de inteligencia del ejército, me parece. El asunto es que conoció a este Zubiri y este Zubiri estaba vinculado directamente con quienes estaban dirigiendo este levantamiento, y entonces, según me contó Rubén Machado, obrero textil, lo puso a cargo de un grupo que iba a atacar y a tomar el comando en jefe del ejército. El punto de reunión esa noche era a las 10 de la noche en Belgrano, y una cortada que no voy a recordar el nombre, pero apenas uno sale de Paseo Colón por Belgrano, va subiendo, ahí nomás a la derecha hay un pequeño... un par de cuadras del comando del ejército. 12 de julio, 8 de julio, algo así es el nombre. Y en ese callejón, ahí se fueron juntando un montón de personas, y estaba con la preocupación Machado porque le dijo que él iba a dirigir 100 personas, y entonces le preguntó, pero yo no los conozco y no me conocen, ¿cómo lo voy a dirigir? ¿Qué confianza van a tener? Vos no te hagas problema, negro, que ya saben todo, van a estar a tus órdenes. Así me contó Rubén Machado. Entonces, esa noche a las 10 están ahí y tenían que acercarse a una X hora, pocos minutos después, hacia el comando en jefe. 100 personas o algo más, como me contó otro. Viste, ir por Paseo Colón hacia el comando en jefe no es fácil de diluir. Y entonces, cuando van yendo, Machado manda a 2 de avanzada para ver que estuviera todo tranquilo. Esos 2 de avanzada no vuelven nunca. Entonces otra vez la duda, ¿avanzamos, no avanzamos? ¿Lo metieron preso? ¿Nos delatarán? Bueno, avanzaron igual. Y según Machado, cuando estaban ya por pisar las escalinatas, ya estaban en el playón previo, estaban por subir a las escalinatas, aparece un coche con Zubiri al volante que le dicen, váyanse que nos vendieron, váyanse que nos vendieron, tiren las armas. Entonces se fueron todos volando.
hay una cuestión que no engancha mucho en el horario, pero la cuento igual, que me decía Machado, cuando nos vamos, desesperados, con miedo, con terror, justo nos ayudó a que nos encontramos con la salida de la gente del Luna Park, porque esa noche peleaba Loaiza contra Lauce, entonces ha habido mucha gente y se mezclaron. Digo que no da los horarios porque creo recordar que por aquella época las peleas de fondo empezaban a las 11, y entonces si la proclama iba a ser leída a las 11, hay algo que no engancha ahí con la salida de la gente. Pero bueno, ¿y las armas se las había proporcionado el ejército? ¿O eran muchas, armas que tenían? Sí, pero otras rebeldes, conseguidas como sea. Hay que recordar que en aquella época no era tan extraño que haya armas en las casas, más allá del tema de la seguridad hoy en día. Pero no era tan extraño que un laburante tuviera algún revólver, alguna cosa, no era tan raro. Bueno, y así fracasa lo del comando de jefe. ¿Y lo de Campo de Mayo? Y lo de Campo de Mayo, creo yo, es el hecho más importante porque Campo de Mayo era el lugar de poder de fuego más grande del país. No sé si lo sigue siendo, pero era seguro. En aquel momento lo era. Movilizaba Campo de Mayo, controlaba Buenos Aires. Lo era por lejos. Además, todavía ahí estaba el Regimiento 8 de Tanques, que después fue llevado a Magdalena, estaba allí. Entonces, ahí se preparó una movida al mando del coronel Verasay. Trato de compactarlo porque es bastante largo esto. Verasay encabezaba un comando propio para tomar Campo de Mayo. ¿Todos militares o civiles con algún militar que los ayudaba? Este grupo que estaba a cargo de lo principal eran todos militares. Todos militares. Después iba a haber grupos de civiles en los alrededores que iban a ayudar. Seguramente el grupo de León Suárez, parte de lo cual es fusilado después, seguramente estaban vinculados. Por eso. Pero el asunto que Verasay, junto con otros oficiales y suboficiales, se reparten en grupos. Tan grande Campo de Mayo, iban a entrar por 3 puntos distintos, por 3 puertas distintas. Entonces, un comando entra, otro comando entra, empiezan a resolver los temas, y cuando entra el grupo de Verasay, jefe de todo el operativo, pero además jefe de ese grupo, de ese tercer grupo, ¿no? No ocurre la señal clave que se iba a dar en Campo de Mayo, que era el corte de luz. Desde la usina propia, unos tipos que estaban apalabrados, unos soldados que estaban apalabrados, iban a cortar la luz de toda la unidad. Y no lo hicieron. Si hay tiempo, luego te cuento por qué. Pero no lo hicieron. Entonces hubo dudas. ¿Avanzamos? ¿No avanzamos? ¿Qué hacemos? Todos los otros dos grupos entraron igual. Y este tercero, Verasay dijo, voy a hablar por teléfono. Y se fue. Y no volvió más. Sí. Dejó al grupo tirado. Dejó al grupo ahí en la puerta esperando. Entonces, el grupo deliberó y entraron. Entraron igual. Y eso que no había celulares, no había un pito en aquella época para... Si no tenías walkie-talkie el ejército, no por te eso, comunicabas con nada. Por eso, no. Y esos walkie-talkie no siempre andaban muy bien, además, no, aunque los tuvieran. Y el asunto es que hay algunas movidas, estos dos grupos logran tomar algunas compañías y algunos regimientos y esperan que el tercer grupo complete con su tarea, pero no la cumplen, porque los otros habían entrado, pero estaban medios debilitados por la ausencia de su jefe. Ellos estaban esperando alguna señal, aunque estuvieran ya adentro. Eso dio tiempo a que se avivaran los muchachos que iban a ser desplazados del mando de la unidad, los rodearon con tanques, los rodearon con todo, y bueno, y los apresaron. Entonces al otro día, esto fue a medianoche, a la otra mañana, cuando casi todo estaba sofocado, empieza el tema de qué se hace con los oficiales detenidos y suboficiales detenidos ahí en la guarnición de Campo de Mayo. Entonces se hace un tribunal militar, es la forma clásica, ¿no? Entonces primero van los oficiales, se hace el tribunal militar urgente, como eran las órdenes, hacerlo rápidamente. Entonces deciden que hay que dar una pena de cárcel, etcétera, etcétera, pero ni se habló de fusilar, una pena de cárcel. Entonces el jefe de regimiento, creo que era Lorio, el general Lorio, agarra el teléfono, informa a Buenos Aires, a Rojas, a Hamburgo, a alguno,
informa, hemos terminado las sesiones del tribunal, decidimos tal cosa. Y de allá le contestan, no, tiene que fusilar. Entonces lo van metiendo en el paredón y lo fusilan. ¿Cuánto fusilan en Campo de Mayo? Mira, ahora no me acuerdo, pero todos, ¿no? son 8 o 9 oficiales, ahí. Y luego le toca el turno al tribunal para los suboficiales, ¿no? Lo sientan, hacen más rápido que nunca el juicio, llaman a Buenos Aires y dicen, hemos decidido fusilar. Sí. Y entonces de allá le dicen, no, no fusilen. Entonces, los suboficiales que ya estaban destruidos, aniquilados anímicamente, le dicen de repente, vuelvan a las celdas. No entendían nada. Eso, digo, cosas trágicas, aunque... ¿Por qué el jefe del operativo que quedó en él se fue y no volvió? Yo no lo sé y creo que nadie lo supo. A todos los que entrevisté les pregunté y nunca se detenido. Supo. No, y se rajó. Se rajó el país. Sí. Se habrá enterado. Yo creo que en algún momento después volvió y fue funcionario de cuarta o de quinta de algún gobierno en los últimos años. Actuales. Sí. Pero tomalo con pinzas. Pero yo creo haber leído alguna vez eso. ¿Por qué no cortaron la luz? Porque una razón sencilla, quienes manejaban esa guarnición se enteraron de lo que iba a pasar, no sé si con mucho detalle, pero de algunos detalles, supieron que la señal era la de la usina, entonces cambiaron a los que iban a estar, que estaban vinculados al levantamiento, los sacaron y mandaron a otros. Claro, cambiás de lugar, sencillo, simplemente administrativo. El viejo tema de la inteligencia, ¿no? Y te hago, antes de terminar este bloque, una última pregunta. ¿Y Valle dónde estaba? Digamos, porque vos dijiste que estaban detenidos y estaban vigilados. Sí. ¿Cómo llegó a...? Cuando se escapan, todos los que estaban presos con prisión domiciliaria, se diría, no sé si se usaba esa frase en aquellos tiempos, Valle estuvo escondido en muchos lugares que yo no los conocí, pero sí detectamos uno en nuestra ciudad, en Avellaneda. La casa de la familia Rovira, que el viejo, el amo de casa, Rovira, había sido conservador toda su vida, de Avellaneda, de Barceló, ¿no? De ese tronco tan duro y macizo y numérico de los conservadores. Pero cuando apareció Perón fue uno de los conservadores que empezó a ver con buenos ojos a Juan Domingo Perón. Se hizo peronista y entonces lo escondió en su casa. Se ofreció en ese momento a esconderlo en su casa. Él vivía ahí en pleno centro de Avellaneda, a 1,5 cuadras de la avenida Mitre, que es la avenida central en Avellaneda, en una casa que tenía planta baja y primer piso, y estuvo escondido él unos pocos días, pero muchos más días su esposa y su hija Susana, Susanita en aquellos días. Sí. Y porque, bueno, se ve que no vieron peligros graves, pero a Valle lo tendrían saltando de casa en casa para evitar problemas. Sí, además era uno de los generales de más rango que había quedado detenido. Había sido Valle miembro de la Junta de Generales que cuando Perón renuncia se hace cargo del gobierno y rinde el gobierno a los golpistas, ¿no? Bueno, ese es por lo menos de mi punto de vista, es un debate que hay todavía más allá de los datos históricos, porque cuando ocurre el levantamiento de Valle, ahí empiezan, en esas fechas, en esos días, empiezan a compilarse y a publicarse las cartas Perón-Cook. Claro. ¿Viste esos dos tomos gordotes? Sí. En las primeras cartas hay opiniones de Perón a Cook hablando pésimo de Valle y del levantamiento propiamente dicho. Sí, que dice eso. No y yo soy suave diciendo barbaridades. Dijo mucho más que barbaridades. Lo trató de traidor y de una cantidad de cosas más, cosa que después con el tiempo, no mucho después, rectificó y en cartas que le mandó a familiares de los fusilados les habló con admiración de este hecho. En mi libro está algún texto de estas cartas pocos meses después. Bueno, tenemos que ir cerrando este bloque. Es bueno que toda esta muy densa y directa información sobre aspectos no tan conocidos ni divulgados de lo que es este periodo de la resistencia peronista, del levantamiento de General Valle, de los diferentes lugares en los cuales y los diferentes entretelones y las diferentes formas en las cuales se preparó y se desarrolló
el levantamiento que intentaba derrocar a los golpistas de Aramburu y Rojas y restituir, básicamente llamar elecciones y restituir al gobierno. Eso planteaba en la proclama. Al gobierno de Perón, ¿no? Bueno, esto está en el libro de Rosa Garay, La resistencia de General Valle, que ahora tiene una edición de Punto de Encuentro que ha salido hace 10 días. Hace 10 días. Bueno, seguimos en el último bloque para cerrar el programa y seguir charlando con Enrique sobre estos temas. El socialismo desde donde tiene que surgir, que no es desde la presidencia de la República. No se decreta a esto. Hay que crearlo desde las bases. Es una creación popular, es una creación de las masas, es una creación de la nación, es una creación heroica, decía Mariátegui. Es un parto histórico. La hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque somos cientos. Barricada TV, la pantalla para un mundo nuevo. La rutina de la miseria y los... Seguimos en el tercer bloque, aquí en Barricada TV, en Dale Fuego. Bueno, estábamos con el levantamiento de Valle. A ver, el tema de la proclama, ¿se iba a tomar, cómo se iba a hacer masivo y se iba a instalar el tema para que decir, bueno, proponemos esto, sabemos que había una proclama? En algunos lugares había instrucciones precisas, puntuales, ¿no? Pero la orden principal iba a ser transmitida por radio. Iba a salir por radio a las 11 de la noche de ese sábado 9 de junio. Por eso está en Operación Masacre, que todos están reunidos esperando la radio, ¿no? Por eso los que van a fusilar a León Suárez estaban antes en una casa, escuchando la pelea o simulando esperar la pelea, mientras jugaban al truco, se tomaban algún vinito. Esa era, por lo menos, la excusa. Seguramente algunos estaban porque simplemente querían escuchar la pelea, pero había unos cuantos que estaban esperando la orden por radio. A las 11 de la noche se iba a interrumpir la transmisión y se iba a lanzar esa proclama. El operativo iba a empezar en una escuela de Avellaneda, en la Escuela Técnica número 5, ubicada en Mitre y Palá, a 3 cuadras de la Plaza de Avellaneda, en pleno centro, porque ahí estaba construida, había una columna, porque ahí había, como escuela técnica, había muchas materias que tenían que ver con las transmisiones y esas cosas. Ahí había una columna preparada para hacer algo en el futuro. El asunto es que ellos, algunos de los complotados, conocía eso, entonces se preparó un operativo para entrar a esa escuela esa noche
y desde ahí, con los equipos que llevaban, organizar los mecanismos suficientes para hacer la transmisión. Y es así que un tiempo antes, yo no sé exactamente, pero habrá sido, si la proclama debía ser a las 11, habrán ido a las 9, 9:30, un comando encabezado por el coronel Irigoyen, claro. Albino Irigoyen. ¿Lo fusilan, no? Sí, es el primer fusilado de ese grupo, que se atrevió, fíjate vos, a ir con la pilcha militar. Fue al operativo un sábado a la noche antidictatorial con la pilcha militar. Fue el capitán Costales, que era el jefe de inteligencia del movimiento. No quería llamar la atención. Claro. Vaya a saber qué habrá sentido, ¿no? No, bueno, el tema del honor militar, el orgullo claro, militar, el orgullo, yo soy honor. militar. Yo supongo que es eso, pero no alcanza mi cabeza para quedarse con esa explicación, pero debe ser eso. O esa convicción de que no iba a ser nada ilegal, al revés. Que ellos venían a recibir la legalidad, claro, y que el ejército eran ellos. Claro. Exactamente. Entonces, 1 hora, 1 hora y media antes, 2 horas antes, llega ese comando que había estos oficiales del ejército, más alguna apoyatura civil, alguna gente de Lanús, de Avellaneda, el paraguayo Lugo, que era de Quilmes, los hermanos Ros, que eran de Lanús, Alvedro y alguno más. Y entran por la casa del portero de la escuela, ¿no? Yo me crucé una vuelta con un señor que me contó que él era de la familia del portero, él tenía 8 o 9 años en ese momento, y cuando entró ese malón, claro, para un chiquito de 8 o 9 años era un malón impresentable, malo, por sobre todo malo, que hacía que se metía en su casa de esa manera, a los empujones, ¿cómo iba a hacer eso? Y todavía le quedó, todavía tiene eso grabado en su cabeza. Entonces, entran en ese lugar y se ponen inmediatamente a trabajar en la colocación de la antena. Para eso hacen subir a un chiquito que formaba parte de los civiles, de apellido Mauriño, Rubén Mauriño, un pibe de 14 o 15 años, cuyo papá, que estaba a su cargo de tomar la sede del ACA, en la capital federal. Porque hay transmisiones, ¿no? Porque tenía una gran estructura de camiones y camionetas, todo enlazado por comunicación, claro. Entonces era necesario eso, pero lo matan ahí mismo en el edificio. Bueno, el chico había recibido órdenes de su papá de esperar en una esquina a una camioneta. Mitre y Florencio Varela creo que era la esquina. Eso es el barrio de Crucecita. Esperar ahí una camioneta con un señor que iba manejando, entonces se subían y lo iba a ayudar a ir a buscar un transmisor a una casa, que yo todavía no sé qué casa, pero supongo era la de Rovira, supongo. Claro. Entonces van a ir a buscar eso y lo dejan en la puerta de la escuela. Y vos de ahí te vas a casa, le dijo el papá. Pero como él me contó, viste, me dice, yo era chico, tenía ganas de ver, tenía ganas de saber. Y se metió en la escuela. Entonces lo usaron para trepar unos alambres y una escalinata que iba a esa torre que te contaba. Entonces cuando él estaba anudando cablecitos por ahí arriba, escucha un ruido abajo, mira para abajo y ve una ola de policías que se mete en la escuela. Y como él me dijo, hubo un capitán o no sé qué que me bajó a las patadas en el culo porque no me podía pegar evidentemente, o sintió que no podía, pero unas patadas en el culo me dio. Entonces, desde ahí que se iba a hacer esa transmisión, se interrumpió esa orden que los que iban a ser fusilados en León Suárez estaban esperando, por ejemplo, y otros tantos grupos que no han trascendido. Claro. Vos fíjate cuánto no se sabe todavía. Claro, porque pensemos que la resistencia peronista, además de estos núcleos militares, que estamos hablando específicamente de articulados con Valle, sí, era una inmensidad de gente de movimientos trabajadores, barriales, gente que estaba por todos lados y que no tenía una estructura un eje, una conducción centralizada. Claro. No. O sea que podía Entonces, haber por todos lados. A todos estos presos que hacen en la escuela de Avellaneda, los llevan a la comisaría primera de Avellaneda, al rato los llevan a una dependencia militar en Avellaneda y ahí empiezan a fusilar, de a uno atrás del otro. Primero Albino Irigoyen, coronel con la pilcha, después al capitán Costales, que no estaba con la pilcha, pero sabían que era milico, y así empezaron a fusilar uno a otro, a uno de los hermanos Ros primero, el otro hermanito
como esperando las gateras para el otro, a Alvedro, al paraguayo Lugo, y este chico de 14, 15 años me contaba que él estaba como en la fila. No era una fila, basta ver una habitación aislado. Y él estaba destruido, porque él me contó que vio por una endija de una chapa de no sé qué, los cuerpos apilados ahí, que iban cayendo uno atrás del otro. Entonces estaba completamente enloquecido con lo que estaba pasando. Bueno, el asunto que ahí, como llegó la orden en Campo de Mayo de parar de fusilar, se ve que ahí también llegó la orden y pararon de fusilar. Bueno, ¿cuántos crímenes se cometieron ahí, no? Y además, impunes, sorprendente, impunes. Hoy impunes. Hoy impunes, y además el grado de... Es difícil, no por ahí para una persona común es lo mismo, ¿no? Pero que un militar fusile a otro, ¿no? Llega a un grado de ruptura de hasta ciertos lazos fuertes de camaradas. De camaradas, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Claro, claro. De la misma promoción, tipos que por ahí estudiaron sí, juntos, sí. ¿no? Es algo muy duro. Sí, sí. El libro se va a presentar en el próximo congreso que se hace, el Congreso de Historia en la Universidad de Avellaneda, este viernes 19 a las 11 horas. Vas a estar ahí vos. Sí, en el marco de unas jornadas más amplias que son, es un congreso de historia. Sí, sí, es el 9º Congreso de Historia de Avellaneda, organizado por la Junta de Estudios Históricos de Avellaneda, que dependen de la municipalidad. Sí. Se han presentado algo así como 40 trabajos y va a haber algunos paneles, algunas charlas y va a haber presentaciones de libros también. Este libro se va a presentar. Bueno, presentás el libro el viernes 19, 11 horas, en Alcina y San Martín, es frente a la plaza, ahí en la esquina, ¿no? Frente a la esquina de la Plaza de Avellaneda. De la Plaza de Avellaneda, para que cualquiera que se quiera acercar, es muy interesante el tema y se va a poder comprar el libro y conocer mucho más sobre este problema de la historia argentina tan fundamental que todavía, yo creo que todavía sigue vigente. Yo creo que estamos en la misma etapa, ¿no? Porque parece que las cosas, como el eterno retorno de Nietzsche, parecía, ¿no? Es algo que como que es algo que sorprende algunas cosas. Es que Nietzsche lo debe haber aprendido de estas cosas que él habrá vivido en sus épocas, como el dominio de algunas teorías económicas, políticas, etcétera, que parecían muertas reviven, ¿no? Reviven permanentemente y nos vuelven a poner en el presente hechos permanentes de nuestra historia, de nuestra historia, pero de nuestra historia reciente más aún. Bueno, ¿querés agregar algo más antes de cerrar? No, el agradecimiento nomás por la invitación, y bueno, la invitación sobre todo a los estudiantes de historia, que se acuerden que sería bueno que la historia no sea solo, o los profesores de historia no sea solo contar todos los años lo mismo en cada clase, sino que se pueda entender, profesores o no, yo no soy profesor, la necesidad de la investigación. De este hecho que estamos hablando se sabe todavía muy poco, y sin embargo no se habla. Y de tantos hechos de nuestra historia reciente, también pasada, pero incluso de la historia reciente, los últimos 50, 60 años, no se debe saber. Dame 5 segundos para esto. Fíjate vos, nos enteramos hace relativamente poco y pudimos recoger el testimonio de uno de los fusiladores, un soldadito que lo hicieron fusilar acá en Constitución, en la Escuela de Mecánica. Claro, eran soldados, eran conscriptos. Eran soldados y tuvo que recibir la orden de fusilar. Y sabía que si no fusilaba, por lo menos iba preso vaya a saber cuánto. Por lo menos, digo. Quiero decir, hay personas que saben muchas cosas valiosas. Los que trabajamos en la investigación histórica, que nos interesa la historia, creo que, sobre todo los que estudian en serio la historia, profesores y demás, creo que tienen que saber que la historia no está escrita, o por lo menos no está escrita del todo. Hay un montón de huecos que mismo la política precisa de los investigadores para enriquecer la historia y entender mejor el presente y proyectarse mejor. Es una necesidad hasta política. Bueno, muy buenas tus palabras al final. Espero que, sabemos que la historia es un terreno de lucha, ¿no? Así que espero que podamos adquirir el libro. Gracias, Enrique, por haber venido. Enrique Rosa Garay, el libro Resistencia del General Valle. Está en las librerías y está este viernes en el Congreso de Historia de Avellaneda.
Bueno, nos vemos. Sí. Y el 2 de octubre, el 2 de noviembre se presenta en Buenos Aires y ahora, dentro de pocos días, el 11 de agosto se presenta en La Plata. ¿En Buenos Aires en dónde? En la sede central de Punto de Encuentro, que es Avenida de Mayo, casi la editorial 9 de Punto de julio. Encuentro, Avenida de Mayo y 9 de julio, se hace la presentación del libro de Enrique Rosa Garay. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo Dale Fuego, aquí en el cuarto piso de IMPA, la primer fábrica recuperada del país, bajo gestión de sus trabajadores, los mismos trabajadores que participaron y llevaron adelante, junto al general Valle y a otros oficiales, el levantamiento para recuperar la Argentina que en ese momento se había perdido.